Aleluya. Dile que tiene a su lado. Tenemos un Dios de milagros. Ay, no lo creen. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros? Dios es un Dios de milagros, un Dios de maravillas, un Dios de prodigios. Dios hace grandes maravillas en nuestras vidas. Escuche. El mensaje de Jesús era un mensaje sumamente sencillo. El mensaje de Jesús es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Diga que tenga solo, el reino de los cielos está aquí. No, dígaselo, el reino de los cielos está aquí. Ahora haga así, el reino de los cielos está aquí. Ay, pues no lo creen. Diga fuerte, el reino de los cielos está aquí. Amén. Un mensaje sencillo. Un mensaje sumamente sencillo, pero que transformó nuestras vidas. Transformó nuestras vidas. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Hay alguien que no cree en Jesús? Hacemos liberación ahora mismo aquí. Escuche. Hay algo que estamos declarando día tras día, cada culto, cada palabra, cada Shabbat, cada domingo. Yo personalmente lo declaro cada mañana. Y la confesión de fe que estamos haciendo es la siguiente. ¿Cuántos se la saben ya? Si después de 2 años o 3 años que llevamos no se la sabe, le pasa como a mí con las canciones. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3, mi confianza está en Jesús. No voy a dudar, no voy a renegar, voy a creer, porque yo no tengo un problema, yo tengo un milagro. Amén, amén y amén. Fuertes aplausos. Aleluya. Aleluya. Diga, el reino de Dios está aquí. Está aquí. Y si aquí está el reino de Dios, también está el rey. Bueno, eso es para los niños de la escuela dominical. Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Para los niños de la escuela dominical. La palabra dice que el Rey de Gloria está sentado a la diestra ¿de quién? Del Padre. Ahora yo pregunto, si el Padre está en su trono de gloria, ¿sí o no? Y el Hijo está sentado a la diestra del Padre, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? Pero no lo veo muy convencido. ¿Quién está aquí? Diga, el Espíritu Santo de Dios. Dígalo, dígalo, el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuánta necesidad tenemos de la manifestación del Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo está en nosotros. Mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Pero ¿cuántos anhelan la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas? En su vida. Hoy, continuando con la enseñanza acerca del reino, usted dirá, pero pastor, qué pesado. Sí, porque yo quiero que usted entienda algo. El reino no se va a manifestar hasta que usted no se le revele. Y si después de 2 meses y 1 día que le llevamos predicando del reino, usted todavía no tiene revelación, vamos a seguir predicando del reino. Porque la intención es que el reino se revele a su vida, a su corazón, para que usted pueda vivir una vida de reino. Y no una vida de mediocridad, una vida de crisis, una vida de tristeza. ¿A quién le gusta vivir triste? ¿Y en escasez? ¿Y en enfermedad? Entonces la vida de reino es una vida completa. Y Jesús vino a traer un mensaje sumamente sencillo. Arrepentíos porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. La intención, escuche, mira, la intención de la religión es llevarnos al cielo. Pero la intención de Jesús con ese mensaje es a llevar el cielo al corazón del hombre. Y cuando usted y yo entendamos eso, vamos a cambiar nuestra manera de ver el cristianismo. Lo que nos han vendido como una religión, como una serie de dogmas, como una serie de comportamientos. Escuche, el mensaje de Jesús fue:
arrepentíos. Cambia tu actitud, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está en tu vida. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos se ha manifestado. Y eso fue lo que Jesús vino a traer, para que el corazón del hombre fuese lleno del reino. Y cuando nuestro corazón está lleno del reino y nuestra mente está llena del reino, vamos a ver cosas que antes nunca hemos visto. La palabra dice, siempre dice, lo mejor está por venir. ¿Cuántos saben eso? Y todo el mundo, amén. Yo digo, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y suena bien, suena como a predicador, ¿verdad? Ay, pero no, simplemente estamos declarando la palabra. Cuando tenemos una mentalidad de reino, esta declaración que lo mejor está por venir, que yo no tengo un problema, yo tengo un milagro, simplemente yo estoy declarando lo que la palabra del reino me dice, que lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni subió al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparados para aquellos que aman a Dios. Yo no sé si aquí haya alguien que ame a Dios, porque es que nadie se ha alegrado por la palabra. Entonces, usted comience a declarar, y hoy vamos a hablar de algo muy importante, la necesidad de proclamar el reino. Yo siempre les digo, me pongo ahí la puerta para despedirles, ¿y qué les digo? Declare el reino en su vida, declare el reino, y usted se me queda mirando como diciendo, ¿qué me estás contando? ¿De qué me estás hablando? Declarar el reino, amados, es algo sumamente importante, y hoy la intención, con los 25 minutos que la pastora me ha dejado, voy a intentar explicarle la necesidad, porque es importante, sumamente importante declarar el reino. Pero para eso se necesita fe. Si usted no tiene fe, vamos a intentar inyectarle un poquito de fe. Amén. Escuche, muchas veces hemos visto durante la historia cómo el cristianismo ha querido avanzar tomando posesión, casi en la obligación, con guerras. ¿Cuántos se acuerdan de la guerra de los templarios? ¿Han escuchado de los templarios? Sí, ellos imponían la fe cristiana, o la llamada Santa Inquisición, ¿no? Que torturaban para que todos se convirtieran al cristianismo y confesaran a Jesús como su Señor y Salvador, y así conquistar territorios. El reino de Dios no consiste ¿cómo digo?, en tomar posesión de un territorio físico, sino un territorio espiritual. El reino de Dios viene a conquistar los corazones de los hombres, la mente de los hombres. Y como hemos estado hablando durante todo este tiempo, citando la Escritura, el reino de Dios se toma por violencia. Pero no estamos hablando de una violencia física, como ya le hemos estado explicando, sino una violencia espiritual, porque el reino es espiritual. Entonces, en el reino se entra por fe, por nuevo nacimiento. En el reino se crece por la palabra, pero el reino avanza cuando lo arrebatamos, cuando lo peleamos. Amén. ¿Y cómo vamos a pelear el reino? Proclamando el reino. ¿Estamos aquí? Digo que el reino de Dios no necesita tomar territorio, porque tal como la pastora leyó en Salmo 24:1, ¿no? Dice que de Jehová es toda la tierra. Si de Dios es toda la tierra, Él no necesita pelear por un trozo de territorio. Él va a pelear por nuestros corazones. Y Él entregó a su Hijo Jesús de la mejor manera para hacerlo, muriendo en la cruz. Aleluya. Entonces, amados, Dios ama su corazón. Dile a que tiene a su lado, Dios ama tu corazón. Pero uno dirá, pero mi corazón tal como está, porque ¿cuántos saben cómo está su corazón? Dañado, dolido, quebrantado, como decía la pastora y estuvimos hablando el viernes, sucio. Pero Dios dice, dame tu corazón, porque yo lo voy a cambiar y yo voy a poner el reino de los cielos, el reino de Dios en tu corazón, para que vivas cosas extraordinarias. Por eso Dios envió al Hijo, a Jesús,
para anunciar el reino. Lucas capítulo 4, verso 42 y 43. Lucas 4, 42 y 43 dice la palabra: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Es decir, Jesús se fue a orar a un lugar desierto, quería estar a solas. ¿A cuánto le gustan orar a solas? A un lugar desierto. No hace falta irse al campo, pero es bueno irse al campo, ¿verdad? Ahí no te molesta nadie. Pero también la palabra dice cerrada la puerta. Usted puede estar en su casa tranquilamente, en ese lugar secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, la original dice tu Padre que está contigo en lo secreto, Él te recompensa en público. Pero Jesús se apartó a un lugar desierto, dice el versículo 43. Pero Él les dijo a toda esa multitud que venía diciéndole: no te vayas, no te vayas a otro lugar, quédate con nosotros. Jesús les dijo: es necesario, diga, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. Es necesario, diga fuerte, es necesario. Y cuando es necesario, ¿qué ocurre? Se tiene que hacer. ¿Es necesario respirar o no es necesario respirar? ¿Qué pasa si usted se olvida de respirar? ¿Alguien se ha olvidado de respirar alguna vez? No, ¿verdad? ¿Es necesario comer o no es necesario comer? ¿Es necesario vestir o no es necesario vestir? ¿Es necesario orar o no es necesario orar? ¿Es necesario leer la palabra o no es necesario leer la palabra? ¿Usted se olvida de salir de casa sin vestir y sin respirar y sin comer? Entonces, ¿por qué se olvida de orar y de leer la palabra? Diga, misericordia. Es necesario que también en otras ciudades, dice, anuncie. Y anunciar, la palabra o anunciar significa decir en voz alta. Decir en voz alta. ¿Anunciar qué? ¿Qué dice ahí? Es necesario que vayas a otras ciudades y anuncie ¿qué? El evangelio. ¿Qué significa evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas, nuevas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Bueno, siempre hemos predicado que las buenas noticias, y es real, es verdad, las buenas noticias es que Jesús, Dios, vino en forma de hombre a la tierra, vivió como hombre siendo Dios, murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ascendió a la diestra del Padre, y es por eso que hoy día tenemos vida eterna. Eso son buenas noticias, ¿o no son buenas noticias? Pero también hay otras muy buenas noticias. Una buena noticia sería que te llamaran por una mañana o recibir una carta de un notario y diga: mira, usted tenía un familiar X que le ha dejado una herencia de 10 millones de euros. ¿Es buena noticia o no es buena noticia? Se ha muerto, que Magda. La buena noticia. Usted no sabe quién era. La historia es que usted no sabe quién era. ¿Vale? De ahí le llegó una noticia. ¿Es buena noticia o no es buena noticia? Ahora, Jesús está diciendo: es necesario que anuncie las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Del reino de Dios. Las buenas noticias del reino de Dios. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Las buenas noticias del reino es que Jesús venía a restaurar o reinstaurar la autoridad y el dominio que se había perdido a causa del pecado de Adán. ¿Se acuerda cuando le expliqué algo sumamente importante? La palabra basilei, que significaba dominio, significaba reino. Entonces Dios nos dio dominio. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y enseñoree, tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Nos dio dominio. Todo ese dominio lo perdimos a causa de ¿quién? De Adán. Él pecó, Adán pecó, perdimos el dominio.
¿Sí? ¿Se acuerdan que les estuve enseñando eso, verdad? Ahora, cuando Jesús vino anunciando el evangelio del reino, la buena noticia de que el reino, la autoridad del reino, el dominio del reino se nos iba a devolver. Y esa es una buena noticia. Porque ¿qué implica eso? No solamente la salvación a través de su sacrificio en la cruz, que eso es muy buena noticia, sino que mientras estemos aquí, usted y yo podamos vivir una vida en plenitud. ¿No entendieron? Mientras usted y yo estemos aquí en la tierra, usted y yo tenemos la autoridad y el dominio sobre toda situación. ¿Qué está sufriendo usted? Está sufriendo enfermedad. Dios te dice, el reino viene a tu vida para que tengas dominio sobre esa enfermedad, sobre esa depresión, sobre esa ansiedad, sobre esa escasez. Tienes dominio, poder, autoridad sobre todas esas cosas. Eso es el reino. Un reino habla de poder, un reino habla de autoridad, un reino habla de dominio. Entonces cuando Jesús vino anunciando, diciendo, es necesario que en otras ciudades se anuncie, se diga en voz alta que el reino de Dios ha venido. Porque para eso yo he venido, dice Jesús. Para eso he venido. Es necesario que proclamemos que el reino de Dios se establece. Por eso es importante proclamar el reino en nuestras vidas. Yo me levanto cada mañana y lo primero que digo, gracias a Dios por un día más de vida. Veo a mi esposa, si está al lado, está viva, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, también no te la has llevado. Aún más va a tener que aguantar un poquito más. Y le doy gracias por el reino. Gracias porque tu reino está aquí. Y comienza a declarar y decretar que el reino está aquí. Entonces usted y yo sabemos que el reino de Dios, hemos dicho que se entra por nuevo nacimiento, se permanece cuando buscamos el reino, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y se crece arrebatándolo. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué es importante anunciar el reino? Porque sin la proclamación del reino no habría manifestación del reino. Voy a repetir otra vez. ¿Por qué es importante proclamar el reino? Porque si no proclamamos el reino, no se puede manifestar el reino. ¿Es una pregunta? Voy a hacer un ejemplo. Si yo proclamo, y proclamar es anunciar, y anunciar es decir en voz alta, Julio, ven aquí. ¿Yo qué he hecho? He llamado a Julio. ¿Y qué ha hecho Julio? Ha venido aquí. Gracias, Jesús. Gracias. Se la ha pensado, ¿eh? Entonces, si yo digo, el reino, venga aquí, ¿qué piensa usted que va a ocurrir? Entonces, ¿por qué es importante proclamar el reino? Para que el reino se manifieste. Yo llamé a Julio, Julio se manifestó. ¿Estamos entendiendo? Entonces yo llamo al reino, el reino se tiene que manifestar. Yo proclamo el reino se tiene que manifestar. ¿Cómo? Con poder, con sanidad, con gozo, con alegría. ¿Cuándo estamos aquí? Escuche. Cuando el reino se proclama, se manifiestan señales, milagros y prodigios. ¿Cuántos necesitan un milagro? Dos nada más, gloria a Dios. ¿Cuántos necesitan una señal? ¿Y un prodigio? ¿Una maravilla? ¿Una maravilla? Ok. Gloria a Dios, porque eso se trata del reino. Todo lo que sea de Dios, yo lo quiero. Ay, pastor, es que usted es muy ambicioso. Si es de Dios, lo quiero. Que usted no lo quiere, no me importa. ¿No lo quiere usted? Dámelo a mí. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Lo que viene de Dios, yo lo quiero. Entonces, cuando proclamamos el reino, se manifiesta el reino. Y el reino se manifiesta en forma de señales. Mira que dice en Marcos capítulo 16, verso 17.
Marcos 16, 17. Proclamamos el reino y el reino se manifiesta en señales. Dice, y estas señales, Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuánto creen? Entonces, estas señales seguirán a los que creen. Es decir, usted va caminando, usted está creyendo, usted está proclamando el reino, está creyendo que el reino se manifiesta, va caminando tranquilamente, hace su diario vivir y esas señales le tienen que seguir. ¿Qué señales dice la palabra? Mire, en mi nombre echarán fuera demonios. Y aquí hemos estado cantando que hay un nombre que sobre todo nombre. ¿Y su nombre es? Su nombre es. Entonces, en mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Escuche. ¿Se acuerdan el domingo pasado yo les dije? Cuando Jesús le acusaron de echar demonios por Belcebú, el dios de las moscas, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Y qué dijo Jesús? Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha... Entonces, cuando yo creo, una de las señales de que el reino está es que hay liberación. Hay liberación. Cuando uno alaba al Señor, ¿por qué es importante la alabanza? Porque uno se libera. Uno viene cargado, cansado. Antes de salir de casa discutió con la mujer que no te das prisa, que mira que llevo media hora esperándote. Y la mujer diciendo, desgraciado, he vestido a los 2 niños, me he duchado yo, he cambiado todo, he hecho el desayuno. Tú te has levantado, te has cambiado, ni te has duchado y has venido a la iglesia. Pero eso aquí no pasa, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Entonces ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay liberación. Mira, fíjese qué más señales hay. Esto es poderoso. El verso 18, Marcos 16, 18 dice, tomarán en las manos serpientes. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Escuche, cuando yo proclamo el reino y yo oro por su sanidad, se tiene que manifestar. Se tiene que manifestar. Porque como yo creo, estas señales me tienen que seguir. ¿Estamos aquí? Pero también cuando yo proclamo el reino, se tienen que manifestar los milagros. Y el milagro es una manifestación del poder de Dios. Amén. Entonces, es ahí donde hay sanidades instantáneas. En Marcos 16, 17, o en el 18, déjalo aquí en pantalla, dice, pondrán sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es una señal, la sanidad. Pero esta sanidad es una sanidad progresiva. Que yo oro hoy creyendo de que Dios lo va a sanar, proclamo el reino y la sanidad quizás venga mañana o dentro de un año. Pero el milagro es cuando se manifiesta el poder de Dios instantáneamente. Cuando yo oro por alguien, usted ora por alguien declarando que el reino de Dios se establece en su vida, la sanidad ocurre al momento. Al momento. Estamos haciendo aquí obras, la parte de la cafetería, y vino un hermano que se le había metido una astilla en el ojo. Yo eso no lo sabía, yo me enteré casi un año, meses después, bastantes meses después, que vino con esa astilla. Yo no sabía nada y él me dijo, yo le veía que estaba haciendo así con el ojo. Yo le entiendo porque a mí cuando me da la tensión me hace el ojo así. Digo, ¿qué le pasa? ¿Está con la tensión? No, es que hoy se me ha metido una astilla en el ojo. Entonces yo con fe oré, puse mi mano sobre sus ojos y oré. Y seguimos trabajando. Nos fuimos. Y como digo, a cabo de los meses, este hombre, este hermano, me dijo de que en ese momento él sintió instantáneamente como que la astilla se le había salido del ojo. Estos son los milagros de Dios. Estuvimos en una campaña evangelística, lo he contado muchas veces, lo vuelvo a contar otra vez. Yo he visto, y aquí está mi hermana,
Aquí a nombre de aquí, póngase de pie que le vean. Quiero que le vea toda España, el extranjero y los extraterrestres también. Aquí mi hermana recibió un milagro instantáneo. Sus dientes fueron cambiados. Amén. Hoy día, antes apenas podía comer, hoy día le pega un bocado a una esquina y abre una taquilla de cine. Yo lo vi. Su hija, puede sentarse, gracias. Su hija, que está en Alemania, saludamos a Jimena. Hola, Jimena. Él me decía, pastor, llorando me decía, pastor, yo soy testigo. Porque yo cuántas veces fui con mi madre al dentista a ver qué se podía hacer en esa dentadura. Yo fui testigo. Y yo veo que mi madre tiene una dentadura completamente nueva, instantáneos. Yo he visto con estos ojos, y muchos que están aquí, con nuestros propios ojos, hemos visto cómo una niña paralítica de nacimiento, tetrapléjica de nacimiento, comenzaba a moverse. Esos son los milagros de Dios. ¿Cómo me dice mi amor? Mi hijo, cómo comenzó, tenía una enfermedad en la piel y cómo instantáneamente fue sanado. Esos son los milagros de Dios. Cuando declaramos, proclamamos el reino de Dios. ¿Cuánto necesitan un milagro? Entonces proclame el reino. Porque en el reino no hay enfermedad. En el reino no hay escasez. En el reino no hay llanto. En el reino hay plenitud de gozo. Y cuando Jesús vino a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que ya está aquí. El reino está aquí. Y donde está el reino hay sanidad. Y donde está el reino hay alegría. Y donde está el reino hay poder. Y donde está el reino hay gozo. No sé si aquí alguien tiene el reino. ¡Aleluya! Pero también cuando proclamamos el reino se manifiestan maravillas. ¿Y qué son las maravillas? Cuando uno dice, wow. Cuando uno está diciendo, cuando yo fui con mi hija con 6 años, tuvo una enfermedad llamada rara. Le he contado muchas veces. Automáticamente nos desahuciaron a nuestra hija, nos dieron a nuestra hija con 6 años en brazos, dice, llévatela a tu casa que se muera. Así, literal. No podemos hacer nada. Si tiene mucho dolor, venga, le pondremos morfina. Pero es que no podemos hacer nada. ¿Cuántos padres hay aquí? Y madres. Que te entreguen a tu hijo y te digan, va a morir, no hay nada que hacer. Bueno. Pues ahí comenzamos a proclamar el reino. Fuimos haciendo pruebas, vimos cómo la enfermedad fue bajando, desapareció. Después de un año de hacer el seguimiento, cuando yo entré con mi hija caminando y el médico, ¿cuántos se acuerdan de Hulk Hogan, el de la lucha libre? ¿Sí? Calvo por aquí, pelo largo por acá, con la gafa así, está escribiendo en el ordenador, levanta su cabeza y dice, era argentino. Dice, che, ¡qué maravilla! Esto es un milagro. No me sale argentino, ¿no? Pero lo he intentado, ¿vale? Más me ha salido uruguayo que no argentino, pero bueno. Él se quedó maravillado. ¿Por qué? Porque él sabía y reconocía de que no había nada natural en lo que acababa de acontecer. Porque yo siempre digo, tenemos un Dios que es sobrenatural. La ciencia, escuchen, la ciencia tiene un conocimiento que es natural, tiene un tope, hasta ahí llegó la ciencia, hasta ahí llegó el conocimiento del hombre. Pero cuando el hombre dice, ya no puedo más, cuando usted dice, ya no puedo más en mis fuerzas, ya no puedo más en mi conocimiento, ya no puedo más en mis recursos, es cuando Dios dice, ahora es cuando yo voy a actuar en lo sobrenatural. Y es ahí donde usted va a ver la gloria de Dios. Por eso tenemos que proclamar el reino. ¿Sí? Gloria a Dios. Me queda 1 minuto. Y esta era la introducción. ¿Cuánto me dan 10 minutos? 10 minutos más de su tiempo. 10, 20, 30. Gloria a Dios. 30 minutos tengo. Gloria.
Mateo capítulo 10, verso 5. Mateo capítulo 10, verso 5. Voy a empezar a predicar ahora. Eso es la introducción. ¿Tenemos todo Mateo 10, 5? Ok, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio ¿qué? ¿Y les dio qué? ¿Cuántos jefes hay aquí? ¿Empresarios? ¿Que tiene gente a su cargo? ¿Encargados? Levante la mano, levante la mano, levante la mano. Ok, por aquí, por allá. Cuando usted da una instrucción, ¿qué es lo que usted quiere? Que lo hagan, ¿verdad? No me cuentes películas, yo te he dicho que hagas esto de esta manera, yo quiero que me lo hagas de esta manera. Como te he dicho, no me vengas con explicaciones de que si yo pensaba, que si yo... No, cuando yo te doy una instrucción, yo quiero que lo hagas. Y Jesús dice que les dio ¿qué? Instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Verso 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, ¿qué dice ahí? Fuerte. ¿Y qué dice ahí? Predicad diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Escuche, aquí la palabra predicar, es el griego caruso. Caruso. ¿Han escuchado la palabra carigma? Querigma. Por la palabra queruso o caruso significa predicador, significa el que proclama, el que publica, significa ser heraldo. Ser heraldo. ¿Y qué era un heraldo en aquel entonces? Un heraldo era aquel que anunciaba los decretos del rey. Por ejemplo, hoy día el gobierno, como norma general, cuando quieren aprobar una ley, algo en el Parlamento, lo publica en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. BOE. Gracias. Pero cuando quiere hacerlo público para que todo el mundo sepa, hace una rueda de prensa. ¿Sí? Me van siguiendo, ¿no? Hace una rueda de prensa. Y esa rueda de prensa a veces no va el presidente del gobierno, sino que va ¿quién? Un portavoz del gobierno. Y el portavoz del gobierno dice lo que el presidente de gobierno quiere que diga. El portavoz no va a hablar por sí mismo. De la misma manera, un caruso no va a hablar de lo que él quiera. Un heraldo, un queruso, un predicador tenía que decir lo que el rey le mandaba decir. ¿Estamos entendiendo? Por eso cuando Jesús dice predicad, o sea, tenés que decir lo que yo os diga. ¿Estamos aquí? Ok. Eso es lo que es un queruso, predicad. Quiero poner este contexto para que podamos entender. Entonces el mensaje del queruso, del predicador, lo que hacía era en voz alta anunciar la voluntad del rey. Por eso Jesús, el mismo Jesús en Juan 12:49, dice que yo no he hablado por mi propia cuenta. Vamos en pantalla, por favor. Yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 12:50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Caruso. Yo voy a hablar lo que el rey ha dicho. Entonces cuando Jesús vino a proclamar el reino, no vino a proclamar porque Él quiso, porque le vino de en gana, sino porque el Padre Celestial le había mandado, te envío a la tierra a hacer un sacrificio, pero antes vas a proclamar el reino. ¿Estamos aquí? ¿Estamos entendiendo? En este capítulo 10 que estamos leyendo de Mateo, el contexto es que Jesús escoge a sus 12 discípulos y les da una misión. Id y predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese algo importante, el reino se ha acercado a nosotros, no nosotros al reino. El reino te busca, el reino te anhela. El reino,
Como dijo Jesús en Juan 15:16, no me habéis escogido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él fue el que te escogió. Dile a que tiene a su lado, tienes cara de escogido. Dios te escogió. Pero ¿sabe qué significa en el original cuando Jesús dice predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado? En el original. Por eso digo que tenemos tantas herramientas hoy día que podamos ver lo que la palabra dice en el original. Nos vamos al griego, nos vamos al hebreo y podemos tener una revelación rica de lo que Dios dice en la palabra de Dios. Sabemos que en las traducciones siempre se pierde la esencia. En aquel entonces, el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Cuántos saben eso? Se escribió en griego. Pero había un griego que era coloquial, que era el griego que se usaba comúnmente en el mercado. La gente que hablaba griego, pues hablaba como, no sé, en Nicaragua hay zonas donde se habla de una forma más coloquial, o en República Dominicana, ¿no? Y después hay un lenguaje más culto, ¿sí? El griego de Aristóteles, de los grandes filósofos. Pero el koiné era el lenguaje, el griego que se usaba comúnmente. Entonces, el koiné fue la lengua o el dialecto que se escribió el Nuevo Testamento. Porque si no, no había forma casi de entenderlo. Pero cuando nos vamos al original y buscamos las palabras en el original, ¿sabe qué significa esto? Cuando Jesús dijo, predicad, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sabe qué significa? Tomen nota. Anunciad en voz alta que el rey reclama su derecho a gobernar. ¿Lo puedo repetir? Otra vez. Anunciad en voz alta que el rey reclama su derecho a gobernar. Es decir, cuando anunciamos el reino, estamos diciendo que el rey reclama su derecho a gobernar mi vida, a gobernar mi casa, a gobernar mi empresa, a gobernar mis estudios, a gobernar todo lo que yo proclame el reino. Dios está reclamando su derecho a gobernar. ¿Sabe cuál es el problema? Que no queremos que gobierne nuestras vidas. El problema es que no queremos que Dios gobierne porque nos gusta vivir como estamos viviendo. ¡Yuhu! Estamos aquí. Pero Jesús vino diciendo, decid en voz alta, predicad, anunciad en voz alta que el rey reclama su derecho a gobernar tu vida. Ahora, ¿cómo viene el reino de Dios con poder a nuestra vida, con poder a nuestra casa, con poder a nuestro negocio, con poder a nuestra economía, con poder a nuestra sanidad, a nuestra liberación? ¿Cómo viene con poder? Día, proclamando el reino. Vuelvo a repetir, proclamando el reino. Porque si no lo proclamamos, si no lo predicamos, el rey no va a actuar. ¿Estamos aquí? Pero como dije anteriormente, antes de ser proclamado, el reino tiene que ser revelado. Otra vez. Antes de proclamar el reino, se nos tiene que revelar. Y la intención de esta mañana es que usted salga con la enseñanza, con el aprendizaje de que usted, allá donde vaya, tiene que proclamar el reino. Y mi oración esta mañana ha sido, Señor, o cuando estaba preparando la palabra, Señor, tráele un espíritu de revelación para que ellos comiencen a proclamar el reino. ¿Sabes por qué? Porque mi deseo, y como es el deseo de Dios, y dice la palabra, deseo que seáis prosperados en todas las cosas, así como prospera vuestra alma, y que tengáis salud. Porque el reino se trata de eso. Amén. Dile a que tenga a su lado, el rey, dígaselo fuerte, el rey proclama su derecho a gobernar tu vida. Wow, voy rápido. Voy a pasar ciertos puntos para no extenderme más. Escuche, el territorio del reino. Hay un territorio de reino. Allá donde se proclame el reino, en ese territorio
le va a pertenecer al rey. Vuelvo a repetir. Yo voy a mi casa y yo comienzo a proclamar que el reino se establece en mi casa. Ese territorio, mi casa, es del rey. Yo voy a mis hijos y proclamo que el reino está sobre mi hija, sobre mi hijo. Este territorio le pertenece al rey. Ay, pastor, pero es que yo no veo con mis ojos otra cosa diferente. No es fácil, sus hijos están predicando, sus hijos están sirviendo. Escuche, hubo un tiempo que no estaban. Pero yo proclamé el reino. Usted quiere ver a su familia entregada a Jesús. Proclame el reino y diga en voz alta: el rey reclama su derecho a gobernar tu vida. Tú no eres nada, tú no eres nadie. El rey de gloria domina y tiene poder y autoridad sobre tu vida. Y su hijo se va a quedar diciendo: mi madre y mi padre se han vuelto locos. Gloria a Dios, porque el reino es locura. El reino es locura. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque el reino es para los locos. Porque el reino es fe, es llamar las cosas que no son como si fueran. Mi esposa y yo de rodillas en la cama de mis hijos, orando y ungiéndole, llorando. Yo decía: Señor, yo ya no sé qué más puedo hablar a mis hijos. No sé qué más puedo predicar a mis hijos. Yo ya no puedo más. O te lo llevas o te lo mando. Y Dios comenzó a obrar. En el momento que mi esposa y yo entregamos a nuestros hijos en las manos de Dios, ahí cuando Dios dijo: ahora es cuando yo voy a actuar. Ahora es cuando yo voy a establecer el reino, mi gobierno sobre sus vidas, porque yo reclamo el derecho de gobernar en tu casa. ¿Estamos aquí? Somos embajadores del reino y estamos hablando lo que el rey habla. Somos heraldos del rey y proclamamos no lo que nosotros queramos, proclamamos lo que el rey quiere. Y el rey quiere tu casa, el rey quiere tu corazón, el rey quiere tus hijos, el rey quiere tus finanzas, el rey reclama el dominio de todo lo que tú tienes. Por eso es importante proclamar el reino. ¿Estamos aquí? Escuche. Importante, termino ya con esto. ¿Por qué es necesario proclamar el reino? ¿Para qué es necesario? ¿Por qué es importante proclamar el reino? Para que Cristo venga. Mira que dice en Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino. ¿Dónde? En todo el mundo. Diga, en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí este sermón es el sermón final prácticamente de Jesús. Y estamos viendo señales, terremotos, pestes, guerras, rumores de guerra. Estamos viviendo tiempos difíciles. Este es el tiempo final. Déjeme decirle, todavía no. Aún se tiene que predicar el mensaje, el evangelio del reino, la buena noticia del reino se tiene que predicar en todo el mundo. Estamos cerca, porque por las redes sociales se está predicando en todo lugar, pero aún hay lugares, escuche, aún hay lugares donde el reino todavía no se ha predicado. No piense que a lo mejor es un lugar remoto, allá en un país lejano de África o de América o de... Todavía no se ha predicado el reino en tu barrio, en tu casa, a tu familia. Muchas veces queremos, Señor, envíame a las naciones, cuando Dios te está enviando a tu casa y no vas. ¿Por qué es importante predicar, proclamar el reino? Para que Cristo venga. Si Cristo todavía no ha venido, con todo lo que está aconteciendo, con todo lo que hemos estado viviendo con la pandemia,
Y todo el mundo decía, Cristo viene, Cristo viene. Cristo está volviendo. Yo sé que está más cerca que nunca. Pero aún hay vidas. Y Dios te está dando un tiempo para que prediques, para que proclames el reino. Proclama el reino. Para que Cristo, el reino, venga a esas familias, a esas casas, a esos lugares de perdición. Ay, no, yo como ya estoy en el reino, yo como ya tengo el Rey de gloria, como yo tengo ya al Rey de toda la tierra, yo estoy bien. Termino con esto. La palabra dice que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Si usted sabe que predicar el reino está bien y no lo haces, es pecado. Y esa sangre que va a correr estará en tus manos. ¿No lo digo yo? Lo dice la palabra. ¿Estamos aquí? ¿Es importante o no es importante proclamar el reino? Pero se trata de fe. Escuche, se trata de fe. Se trata de fe. Llamar las cosas que no son como si fuese. Usted no está viendo con sus ojos físicos a sus hijos, a su esposo, su negocio, sus estudios, su casa, su matrimonio. Lo está viendo de la peor manera. Pero usted, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a declarar, a proclamar. Casa. El Rey de Gloria reclama su derecho de gobernar en ti. Hijo, el Rey de Gloria reclama el derecho a gobernar en ti. Finanzas, el Rey de Gloria reclama el derecho a gobernar en ti. Enfermedad, el Rey de Gloria reclama el derecho a gobernar en ti. Eso es fe. Porque en el reino de Dios se vive por fe y no por vista. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Aleluya. Nos despedimos de redes sociales. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. ¿Por qué no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Si mis hermanos que están adelante se pueden ir a sus asientos. ¿Por qué no levanta sus manos? Vamos a adorar a Dios que siempre es. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Levanta tus manos. Proclama el reino del Padre aquí, aquí, aquí.
tu reino